Voy a dar paso a la siguiente ponente, siguiendo también el horario del programa, que es Rocío Gutiérrez Sumillera. Ella es profesora de Filología Inglesa en la Universidad de Granada, pero me gustaría también señalar que ha sido profesora aquí en nuestra facultad hasta hace poco. La echamos de menos, pero es comprensible que ha querido volver a su patria chica y nos va a hablar de algo en la que ella es especialista, en la que ella ha trabajado. Su comunicación tiene por título Locura y melancolía en la literatura médica del siglo XVI. Tiene la palabra. Muchas gracias, Jesús. Es estupendo estar de vuelta. Pues quizá en un congreso que tiene a Shakespeare como uno de sus objetos de estudio clave, se me perdonará comenzar con la probablemente ya trillada cita, a estas alturas del congreso, de Sueño de una noche de verano, en la que Theseus conecta la locura con la imaginación en la mente tanto del amante como del loco, como del poeta. Lovers and madmen have such seething brains, such shaping fantasies that apprehend more than cool reason can ever comprehend. The lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact. En efecto, el concepto que tienen los médicos contemporáneos a Shakespeare y Cervantes de la locura necesariamente pasa justamente por el término de la imaginación, entendida como la facultad mental asentada en el cerebro que permite la gestión del material sensible recabado por los 5 sentidos y su transformación posterior en ideas a través de la facultad de la razón, que se encarga de procesarlas y de pasarlas a la memoria. La concepción acerca de las raíces fisiológicas de la locura, según la literatura médica del XVI, tanto en Inglaterra como en España, es común y es aceptada por todos los médicos, autores, filósofos naturales de Europa. Por ejemplo, en Francia, Michel de Montaigne admite en su ensayo de la fuerza de la imaginación la gran influencia que la imaginación ejerce sobre él, y cito: «Yo soy de aquellos a quienes la imaginación avasalla. Todos ante su impulso se tambalean, mas algunos dan en tierra. La impresión de mi fantasía me afecta y pongo todo esmero y cuidado en huirla, por carecer de fuerzas para resistir su influjo». Montaigne atribuye grandes poderes a la imaginación, conectándola con la irracionalidad, la superstición y con todo tipo de enfermedades mentales. Cito de nuevo: «Verosímil es que el crédito que se le conceda a las visiones, encantamientos y otras cosas extraordinarias provenga solo del poder de la fantasía». Ciertamente, para el francés, dice: «Sudamos, temblamos, palidecemos y enrojecemos ante las sacudidas de nuestra imaginación, y tendidos sobre blanda pluma sentimos nuestro cuerpo agitado por sí mismo, algunas veces hasta morir». Y a esto añade: «No me parece maravilla que la sola imaginación produzca las fiebres y la muerte de los que no saben contenerla. ¿A cuántas personas puso enferma la sola fuerza de la imaginación? Frecuentes ver gentes que se hacen purgar, sangrar y medicinar para curar males que no existen sino en su imaginación». Para el célebre amigo de Montaigne, Pierre Charon, médico y autor del inmensamente exitoso De la Sagesse, publicado por vez primera en 1601 y traducido a lenguas varias, entre ellas en inglés, la imaginación es una facultad poderosa que está detrás de la locura. Charon, como lo hiciera Shakespeare, afirma que tanto la profecía como la poesía comparten el mismo fuego imaginativo. Y leo aquí la traducción de Samson Leonard, que es la que influye en Inglaterra a principios del XVII. Se publica por primera vez en 1608. Aquí la cita. «The temperament fittest for the imagination is hot, which makes distracted, hair-brained and feverish people excel all others in bold and lofty flights of fancy. Thus, poetry, divination, and all that depends upon imagination were always thought to proceed from a sort of fury and inspiration, those faculties for the same reason most vigorous in youth and the flower of our age. The poets accordingly flourished at these years in Almighty God, ordered the matter so that most of the prophets should do so too». La locura y la estupidez quedan igualmente clasificadas por Charon, derivadas de la imaginación. Those who are esteemed most excellent in imagination are generally thought nearer to fools and madmen. Años antes de la publicación del primer tratado en una lengua vernácula específicamente dedicado a la melancolía, Pedro de Mercado, médico y profesor de la Universidad de Granada, publica en sus Diálogos de Filosofía Natural y Moral de 1558 un capítulo exclusivamente dedicado a la melancolía. Es el 6º diálogo. El diálogo abre con un caballero llamado Antonio que, y el texto dice, lleno de temor y tristeza, se queja de que habiendo pedido consejo y remedio para su melancolía,
a su médico Juanicio, este le recomendó consultar mejor con un cura, Basilio, alegando que sus problemas no tenían fundamento corporal, sino que eran más bien de conciencia. Sin embargo, cuando Antonio, siguiendo el consejo del médico, le cuenta al cura Basilio sus pesares melancólicos, este le responde que no puede hacer nada por él, pues la melancolía es un mal físico y como tal solamente tratable por un facultativo. Así pues, Basilio le remite de vuelta a Juanicio, argumentando que la melancolía cae bajo la jurisdicción del médico. El diálogo de Pedro de Mercado considera pues la enfermedad de la melancolía desde varias perspectivas y ofrece tratamientos varios. Juanicio, el médico, la define como, y cito, una corrupción de la imaginación, una mudanza de la imaginación de su curso natural a temor y tristeza, hecha por tiniebla y oscuridad de los espíritus claros del cerebro. Más aún, según Juanicio, existe una delgada línea entre la melancolía y la locura, y tal línea divisoria no es otra que la imaginación. Y cito, la misma melancolía que es sino locura, y los melancólicos de locos en una sola la pronunciación se diferencian, porque lo que pronuncian los locos imaginan ellos. Y si están confirmados en la melancolía, también pronuncian locuras como ellos, por los intervalos que la melancolía les acomete, pero tienen a veces el juicio tan agudo y sutil por el gran ejercicio de la imaginación y se hacen cosas tan agudas que las alegan por muy notables. Basilio, el cura, añade que la melancolía puede en ocasiones apoderarse de una persona por su naturaleza de complexión no melancólica, si ésta hace un uso continuado, sostenido, de su imaginación. Dice, los hombres de honra, deseando conservarse en ella, temen perderla e imaginando mil inconvenientes y desastres que les suelen acaecer, toman demasiada tristeza y solicitud hasta hacerse melancólicos. El papel de la imaginación en la salud tanto física como mental de los pacientes con inclinaciones melancólicas también se enfatiza en el libro de la melancolía, de 1585, de Andrés Velázquez, un médico sevillano formado en la Universidad de Alcalá, como arte de San Juan, y conocedor del examen de ingenios. La obra de Velázquez es la primera escrita en una lengua vernácula, específicamente y por completo dedicada a la melancolía. En palabras del autor, y de entender los médicos cuán poderosa es la imaginación en las cosas, aconsejan a sus enfermos, si están afligidos, que no imaginen en el mal que padecen, ni les dan licencia para sé tomar los pulsos, procurando divertirlos a que traten de otras cosas. De manera que la imaginación ha ganado voto entre doctos e ignorantes en ser eficaz y de mucho poder. La conexión entre melancolía e imaginación es igualmente reconocida en A Treatise of Melancholy, de 1586, del médico británico Timothy Bright, graduado en Cambridge, posteriormente formado en Italia y Alemania, y desde 1585 director médico del Royal Hospital of St. Bartholomew en Londres, que aún existe. En su libro, publicado meses después de la muerte de uno de sus hijos, Bright insiste: melancholy causeth fear and sorrow of heart by false imagination raised through fearful vapors rising to the brain. El de Bright era uno de los muchos tratados médicos de la Edad Moderna que efectivamente entendía la melancolía como una grave enfermedad que podía ser tratada con una variedad de remedios y calmada o atemperada siguiendo estrictas dietas, como la enciclopédica obra The Anatomy of Melancholy de Robert Burton atestigua. Dejando a un lado diferencias en las dietas o tratamientos sugeridos, los médicos de estos siglos invariablemente conectan a la melancolía con la facultad mental de la imaginación. Por ejemplo, André Dulaurent, rector de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier, en su tratado médico, y cito en la traducción al inglés, A Discourse of the Preservation of the Sight of Melancholy Diseases, de 1599, la traducción, que es el título que lleva aquella realizada por Richard Saflett, dedica una parte importante a the sick and such as are pained with the grief which men call melancholy, en última instancia una aflicción de la imaginación. Y dice la traducción de Saflett, melancholy therefore is an dotage, not coupled with an ague, but with fear and sadness. We call that forage when someone of the principal faculties of the mind, as imagination or reason, is corrupted. All melancholic persons have their imagination troubled, for that they devise with themselves 1,000 fantastical inventions and objects, which indeed are not at all. El médico de Cambridge, Philip Barrow, en su libro The Method of Physic,
de 1583, ofrece una muestra colorista de lo que estas strange imaginations de los melancólicos pueden hacer creerles ser. Some think themselves brute beasts and do counterfeit the voice and noise. Some think themselves vessels of earth, or earthen pots, and therefore they withdraw themselves from them that they meet, lest they should knock together. Moreover, they desire death and do very often be hight and determined to kill themselves, and some fear that they should be killed. Las vigorosas imaginaciones de los melancólicos les inclinan hacia la adivinación y hacia ensoñaciones profundas y realistas, ambas normalmente entendidas como señales de inestabilidad mental. Aunque Sir William Vaughan no fue médico, no obstante publica en 1600 su muy famoso Natural and Artificial Directions for Health, un libro que revisa y aumenta en varias ediciones a lo largo de su vida. Vaughan señala como el origen de las pesadillas some evil humours, especially melancholy, puesto que la negrura de la melancolía doth darken the light of the understanding which is seated in the brain, and there hence as a candle imparts light unto the whole body. Para prevenir estos sueños problemáticos, these troublesome dreams, Vaughan recomienda purgar la melancolía por medio de sangrías, si así lo precisa el caso, y lo que es más importante, curar la imaginación enferma. Y esta es la cita. The physician, therefore, that will cure these spiritual sicknesses must invent and devise some spiritual pageant to fortify and help the imaginative faculty, which is corrupted and depraved. De igual modo, Alonso de Freilas, médico del inquisidor Bernardo de Sandoval y Rojas, en su escrito Si los médicos pueden saber lo que está por venir, si los melancólicos pueden saber lo que está por venir o adivinar el suceso bueno o malo de lo futuro con la fuerza de su ingenio o soñando, un breve tratado publicado conjuntamente con su obra sobre la peste, conocimiento, curación y preservación de la peste, de 1605, explica que los melancólicos son propensos a tener fuertes sueños adivinatorios debido específicamente a su enérgica imaginación y al mucho calor de su cerebro. El discurso característico de las explicaciones acerca de la melancolía, entendida como enfermedad, va de la mano con ideas sobre locura e irracionalidad. Pedro Mejía, un humanista de Sevilla, con intereses médicos, dedica un capítulo de su obra miscelánea Silva de varia elección, de 1540, al poder de la imaginación, titulado Cómo la imaginación es una de las principales y más fuertes potencias o sentidos interiores del hombre. Es el capítulo 8 de su segunda parte. El libro se convierte en un éxito y se publica en ediciones al francés, al alemán, al holandés, y la traducción al francés que Claude Gruget hace en 1552 es traducida al inglés bajo el título The Forest or Collection of Histories de 1571. El traductor es Thomas Fortescue, que tampoco era médico pero sí un aficionado a la alquimia y de hecho acusado de brujería y de utilizar magia negra. En el capítulo sobre la imaginación, eliminado de la traducción en inglés junto con muchos otros, Mejía afirma, y cito, que puede la imaginación hacer enfermar a un hombre y darle salud, y que la imaginación vemos que torna a los hombres locos. Comencé aludiendo a Shakespeare y termino refiriéndome a Cervantes. En Cervantes, el poder de la imaginación configura de principio a fin Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, la relación entre poder de la imaginación y la locura queda patente tanto en esta obra como en otras de menor dimensión. Y pienso, por ejemplo, en la novela ejemplar El licenciado Vidriera, que trata de una aflicción de la imaginación muy particular. Una que tiene su origen no en una imaginación naturalmente enferma, sino en una imaginación que ha sido literalmente envenenada. En otras palabras, el origen del trastorno mental del protagonista es físico, si bien tan solo se manifiesta a nivel mental como un trastorno psiquiátrico grave. Recordamos que el licenciado Vidriera no es otro que Tomás Rodaja, un hombre de orígenes humildes que después de viajar por media Europa regresa a Salamanca a terminar sus estudios de Derecho. Un buen día, una misteriosa mujer llega a la ciudad diciendo haber estado de viaje por Italia y Flandes. Tomás, intrigado, decide visitarla para ver si la conoce. La mujer de inmediato se enamora de Tomás, que no le corresponde. Pues como el narrador apunta, él atendía más a sus libros que a otros pasatiempos. Y la señora, desesperada por conseguir el amor de Tomás, le hace tomar una poción de manera encubierta que introduce en un membrillo toledano por consejo de una morisca. Pero la poción actúa en Tomás como un veneno. Y cito, esto es del licenciado Vidriera. Comió en tan mal punto Tomás el membrillo
que al momento comenzó a herir de pie y de mano como si tuviera alferecía, y sin volver en sí estuvo muchas horas, al cabo de las cuales volvió como atontado, y dijo con lengua turbada y tartamuda que un membrillo que había comido le había muerto, y declaró quién se le había dado. Los efectos de la poción son trágicos. Tomás queda encamado 6 meses, se quedan los huesos, sus sentidos quedan confundidos, y los médicos, después de probar con todo tipo de remedios, finalmente consiguen sanarle de sus dolores físicos, si bien no curarle de, como el narrador dice, lo del entendimiento, porque quedó sano y loco de la más extraña locura que entre las locuras hasta entonces había visto. Imagínose el desdichado que era todo hecho de vidrio. Y con esta imaginación, cuando alguno se llegaba a él, daba terribles voces pidiendo y suplicando con palabras y razones concertadas que no se le acercasen porque le quebrarían, que real y verdaderamente él no era como los otros hombres, que todo era de vidrio de pies a cabeza. Curiosamente, la ilusión de Tomás de estar hecho de vidrio está lejos de ser una invención de Cervantes, ajena a la realidad. Muy al contrario, en los siglos XVI y XVII hay un número considerable de médicos que dan testimonio de pacientes que sufren esta misma, en palabras del narrador, imaginación. Así la obra de Cervantes bien pudo estar inspirada por testimonios médicos, quizá de manera concreta por el de Alonso Ponce de Santa Cruz, médico real de renombre, autor de la obra Dignotio e cura affectum melancholicorum, escrita probablemente hacia 1559, aunque tan solo publicada por su hijo y de manera póstuma en 1622. Santa Cruz y Cervantes, en efecto, se llegaron a conocer en Valladolid. La obra de Santa Cruz es un diálogo entre dos personajes que debaten diferencias y efectos de melancolía. Los efectos negativos de la melancolía operan principalmente sobre la imaginación, pudiendo llegar a producir visiones. Santa Cruz cuenta el caso de un ilustre caballero de la región de Valladolid, convencido de que se ha convertido en cristal. Como consecuencia de esto, desarrolla un pánico a romperse en pedazos, lo que le lleva a rehuir todo tipo de contacto humano. Su médico, en un intento por curarle, un intento bastante original por curarle, le encierra en una habitación llena de paja, a la que prenden fuego. El hombre, que intenta huir, pide auxilio y desesperadamente aporrea la puerta suplicando que la abran. Aquellos que están fuera le preguntan cómo es posible, si puesto que está hecho de cristal, teme al fuego de esa manera. Finalmente, el paciente admite no creer estar hecho de vidrio. Este no es, sin embargo, un caso aislado, y como Speke demuestra en su artículo El licenciado Vidriera and the Class Men of Early Modern Europe, publicado en The Modern Language Review en el 90, fantasías de este tipo eran comunes en la Europa del momento, tal como evidencian tratados de medicina y filosofía natural específicamente orientados a tratar la enfermedad de la melancolía, que alterada y desatada se veía como causante, en última instancia, de trastornos diversos vinculados con lo que en la época generalmente se conocía como locura. Gracias.